Hola, les habla Enrique Posada y ahora les voy a presentar en este video el módulo 2 de mi curso de creatividad. Este es un curso en el cual tratamos aspectos prácticos del desarrollo de la creatividad. Ahora vamos a ver el tema que voy a llamar el campo de todas las posibilidades. Vamos a explorar cómo son esas características del campo, el campo que es el lugar de la creatividad. Esto es un curso que está concebido para la práctica. Se compone de 17 módulos. Es un curso no solamente para ingenieros, sino para todo tipo de personas. Este es nuestro segundo módulo, que tiene que ver, como les decía, con el tema del campo de todas las posibilidades, que también se llama el campo de la inteligencia creativa. Nosotros hemos preparado este curso con el objetivo de que llegue a muchas personas. Y hay un libro, varios libros que respaldan estos materiales. Aquí les presento uno de ellos, se llama En busca del conocimiento creativo. Es un libro disponible en librerías locales y conmigo. Y naturalmente lo pueden adquirir para que se les facilite el desarrollo de este curso. La conciencia despierta, que es lo que queremos despertar, aunque suene repetitivo, es un campo de la libertad. Este concepto de la libertad es un concepto muy importante para la persona creativa, porque la persona creativa de alguna manera se quiere soltar de las imposibilidades, de las ataduras, de la esclavitud en sus distintas manifestaciones. Miedos, temores, incapacidades, ignorancias, sustos, dolores. Todas estas palabras que acabo de mencionar son palabras que se convierten como en cadenas y que hacen que el sujeto no se sienta tan creativo, se sienta más bien víctima de las circunstancias. Entonces el sujeto, cuando se mete a trabajar desde el campo de todas las posibilidades, que es lo que yo quiero compartir con ustedes en este curso, empieza a tocar la libertad y empieza a ver que el campo de la inteligencia creativa está en el campo de la libertad. Y la persona puede ser libre aunque esté en una cárcel. Ahora, ojalá no estemos en una cárcel, porque es complejo. Pero aún estando en una cárcel, podemos disfrutar de todas las posibilidades, porque el campo de la inteligencia creativa no se puede encerrar dentro de una cárcel. Es un campo de libertad. Es un campo donde uno puede trabajar libre y espontáneamente, porque estamos hablando de todas las posibilidades. Es un campo de exploración. La persona creativa no se niega posibilidades, no se deja condicionar. Vamos viendo palabras claves de la creatividad. Y toca con la palabra libertad, toca con la palabra sin condicionamientos. Y ya vamos encontrando qué es lo que mata la creatividad. Lo que mata la creatividad es la esclavitud, es la ignorancia, es el estar condicionado. Y que hace que florezca la creatividad como en un jardín lleno de hermosas flores de todos los colores. La libertad del jardinero, la libertad de cultivar, la libertad de moverse por todas partes. Se preguntarán ustedes si ese campo tiene todas esas posibilidades que yo estoy diciendo, ¿dónde está ese campo? Eso no es una cosa como mentirosa, como un cuento.
como algo que no existe y que lo emboba a uno. Posiblemente, porque la gente no se da mucho cuidado, no cae muy en cuenta de la existencia de este campo de todas las posibilidades. De pronto ustedes lo tienen muy claro, de pronto no lo tienen tan claro. Yo lo tuve más claro en una época, pero no tanto. Después lo fui aclarando. Ahora lo tengo mucho más claro. Entonces, ¿qué características tiene algo que existe pero que no se ve? Que no se ve tan claro. Una característica que es muy importante, y es que ese campo es un campo inmanifiesto. ¿Cómo así? ¿Qué inmanifiesto? Oculto. Tiene características ocultas. Y hay que descubrirlo a través de un trabajo de descubrimiento personal. Entonces, en el desarrollo de la creatividad, al estilo que yo les voy a compartir a ustedes y que yo espero que les sea muy útil, les guste, desarrollar la creatividad implica hacer unos viajes al campo de la creatividad, que es un campo inmanifiesto. O sea, es un campo que no se ve tan claro y hay que buscarlo. Se busca mediante técnicas de interiorización, o sea, técnicas donde yo viajo a mi conciencia para que la conciencia se despierte. O sea, yo empiezo un diálogo entre mi estado despierto, donde yo hago la actividad, y donde de pronto tengo dormida la conciencia. Puede que yo esté despierto en la acción, pero dormido en las posibilidades. O sea, mi conciencia no sabe que tiene las posibilidades. Las palabras que yo utilizo no hablan de posibilidad. Las acciones que yo hago no hablan de posibilidad. Los proyectos que yo hago no hablan de posibilidad a tope. O sea, tengo dormida la posibilidad. La acción mía es pequeña. Entonces, para que la acción mía se engrandezca y empiece a trabajar todas las posibilidades, justifica que haya viajes míos al campo de todas las posibilidades. Y esos viajes son viajes de interiorización, donde yo voy a mi interior a conocer el campo este que está oculto, no manifiesto. Ahí está, pero no está manifiesto. Entonces yo lo vuelvo real para mí mediante contactos con ese campo. Contactos muy fuertes, porque el contacto, aunque sea aparentemente pequeño, tiene unas manifestaciones prácticas gigantescas. Y ahí hay un secreto. El secreto está que cuando yo hago un viaje de interiorización, y vamos a ver más adelante cómo son esos viajes, no crean que es nada misterioso, son cosas sencillas. Cuando hago un viaje de interiorización, hago un gran descubrimiento porque le abro una ventana al campo de todas las posibilidades. Y entonces el campo de todas las posibilidades se va volviendo real para mí, manifiesto. O sea, lo que estaba oculto se va volviendo real, práctico. Y empieza a alimentarme la vida. Entonces la vida mía se va enriqueciendo con todas las posibilidades. Entonces recapitulemos bien esto. Recapitulemos. Tenemos un campo de mucha libertad, de muchas posibilidades, pero que está oculto. Y nosotros lo podemos volver práctico para la vida mediante contactos, técnicas de contacto con el campo de todas las posibilidades. Esas técnicas las vamos a ver y nos permiten llegar a nuestro interior y ver ese cultivo, ver esos surcos y hacer que esos surcos florezcan en la vida. Este proceso es muy automático, no es un proceso sofisticado. Es sofisticado tener la voluntad personal de ir a visitar ese campo, porque como no estamos acostumbrados a eso, no sabemos cómo es.
Yo les voy a explicar cómo se hace esto porque a mí me lo han explicado, yo lo conozco, he escrito sobre eso y sé que funciona. Entonces les voy a compartir técnicas para visitar el campo de todas las posibilidades y traerlo a la vida práctica. Muy bien. Ahora, voy a hablar un poquito del tamaño de ese potencial. Ese potencial es infinito. Bueno, la palabra infinito para un ingeniero son como unos chulitos ahí que se abren por todas partes. Y el infinito nos lo encontramos cuando estudiábamos cálculo diferencial y cuando vimos que había indefiniciones. Cuando yo tomaba una cantidad y la dividía por una cantidad muy pequeña, el número que apareciera grande, y si la cantidad la hacía más y más pequeña, el número era más y más grande, hasta que se salía de nuestras capacidades de definición, entonces decimos infinito, o sea que abarca todo. Ese campo de todas las posibilidades, ese campo oculto que tenemos por dentro, que podemos cultivar, tiene todas las posibilidades. Y esto es muy alentador para el que quiere ser creador, porque el que quiere ser creador sabe que puede extraer lo que se necesita de ese campo. Ahora ustedes dirán, este hombre sí sabrá de qué está hablando, si será tan real que uno puede extraer lo que se necesita de ese campo. Sí, señores, sí, señoras, lo que necesitemos. Porque ahí es donde viene la minería del campo. Y el minero, el creador, el que hace la minería, saca lo que quiera de ahí. Depende de ese minero, de ese creador, el tipo de minería que haga, pero que la mina es grande, es grande. En esa mina están la poesía, está el arte, está el conocimiento científico, está la historia, hay de todo. Y yo puedo contactar, entonces saco de todo, todo lo que necesito, porque es un campo de expresión infinita. Ahí es donde empezamos a entender el verdadero significado de la palabra creación. La humanidad la ha ido descubriendo a medida que la humanidad ha ido cultivando y cultivando el tema aeroespacial y la astronomía y los telescopios y hacia el otro lado los microscopios. ¿Qué ha ido descubriendo la humanidad? Campos infinitos. Ni siquiera sabemos el límite. Nosotros no sabemos el límite del universo. Nosotros no sabemos ni siquiera hasta dónde llega, si hay más universos, si se están creando y están destruyendo. No sabemos bien lo que es un agujero negro. Y si nos vamos hacia el campo pequeñito, hacia el campo microscópico, tampoco sabemos qué es lo que está pasando allí. Cada vez descubrimos más y más. Bueno, esa es una imagen que les quiero dar para que se imaginen la conciencia. La conciencia de nosotros, donde está lo infinitamente grande, que lo pueden hacer ustedes análogo al espacio universal, y lo infinitamente pequeño, que lo pueden hacer análogo a las partículas elementales, a los bosones de Higgs y a todas las cosas que ni siquiera sabemos qué son, que están armando nuestra estructura física y nuestra estructura mental. Esos espacios son muy grandes, gigantescos, desconocidos para nosotros. Lo estamos conociendo cada vez más. Pero les digo una cosa, es más grande el campo de la inteligencia creativa. Todavía. Y de ahí nos ponemos en contacto con un aspecto del conocimiento, que es el conocimiento puro. Voy a hablarle un momentico de eso, el conocimiento puro. Bueno, la palabra pureza no la entendamos como bien o mal. La entendemos como muy mezclado con cosas. Si fuera de una naturaleza única, sería una naturaleza pura. Aparecen otras naturalezas mezcladas ahí, entonces aparece esa naturaleza con impurezas. No con maldades, sino con impurezas, con cosas distintas.
Cuando yo penetro el campo del conocimiento mediante la interiorización, inicialmente aparece una riqueza de elementos, muchos elementos, muchos. Y de pronto, uno va a empezar a notar que no aparece sino como un elemento, como una totalidad. Y empieza uno a darse cuenta que esa complejidad que va desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño, toda esa mezcla de elementos se confunden con un elemento único, esencial, de naturaleza muy pura, muy perfecta. Y cuando uno alcanza a vislumbrar, porque son vislumbres, pequeños contactos, pequeñas iluminaciones, alcanza a vislumbrar esa pureza, se da uno cuenta de la pureza interior que uno tiene, de la capacidad que uno tiene de saber lo que es sin mezclar, entender el valor de lo que es sin dejarse confundir por lo que no es eso. El sentimiento de que uno sabe las cosas es lo que yo llamo en este momento la pureza. Cuando uno dice, me di cuenta. Ese momento de darse cuenta es un momento de pureza. Ahora, hay mucho ruido en la vida, mucha perturbación. Por toda parte hay perturbación. Entonces no es tan fácil interiorizar, aparentemente. Entonces tenemos que empezar a encontrar, en medio del movimiento constante de la vida, incluyendo en el movimiento todos los movimientos que uno arma, porque uno arma cantidad de movimientos, tenemos que encontrar el silencio, la quietud, sin que nos volvamos quietistas. O sea, no vamos a suspender la vida, sino que vamos a interiorizar, o sea, vamos a tener contacto con momentos de silencio. Y por esos momentos de silencio vamos a tener contacto con la inteligencia creativa, porque la inteligencia creativa es un campo silencioso. En ese espacio existe un elemento que se llama el testigo silencioso. Ahí es un momento de conciencia. La conciencia despierta, observa y se queda observando. Así como estoy yo en este momento. Quietud. Silencio. Ahí es un momento de interiorización. Quietud, silencio. Y es un momento para que haya un contacto entre la parte práctica mía y la parte interior mía, entre la acción y el ser. Ahí toco las fibras fundamentales de mi ser, en la quietud, en el potencial. De la quietud sale el movimiento, como en un resorte, que lo tengo comprimido, está quieto, pero lleno de energía. Lo suelto y aparece la energía por todas partes. Esto es lo que llamamos nosotros la sutileza, que es una propiedad tranquila de las cosas. Bueno, la creatividad es muy móvil, porque se refiere a la acción. ¿Y cómo así que está la sutileza ahí? Ese es el jueguito que tenemos que aprender a hacer. Contactar la sutileza interior, el silencio interior, el testigo interior, el testigo silencioso, con el movimiento exterior, con la actividad, con el dinamismo, con los proyectos, con la vida práctica. Es el secreto. Como decía Hamlet, o Shakespeare más bien, ser o no ser. Que nosotros decimos ser y ser. No hacemos la dualidad. Ser en el ser para ser en el hacer. Bueno, vamos a ver algunas diapositivas lentamente para repasar los conceptos de este curso. Espero que los aspectos gráficos que les presenten
les presento, los convoquen a ustedes mentalmente a imaginarse cosas. Vamos a ver el campo como un campo de todas las posibilidades, como un campo de libertad, como un campo oculto que se puede descubrir, como un campo de la creatividad infinita, como un campo del conocimiento puro, como un campo silencioso y sutil. Estos fueron los conceptos que desarrollamos en esta primera parte. El tema de todas las posibilidades es lo que nos permite tener grandes esperanzas en la creatividad, porque no hay límites realmente a las posibilidades que existen. Por eso hablamos del campo de todas las posibilidades, y ahí nos encontramos con la posibilidad de la paz, con la posibilidad de los diálogos, con la posibilidad de conocer la naturaleza, con la posibilidad de conocer muchas personas, con la posibilidad de ir al infinito de todo, de todas las cosas. Y para ello necesitamos experimentar la libertad, que es la flexibilidad mental, la característica que tenemos cuando no nos dejamos restringir por ideas limitantes o por miedos o por angustias, y más bien miramos la extensión del campo y la posibilidad que tenemos de recorrerlo. Entonces no nos sentimos como seres pequeños, sino como seres infinitos, listos para descubrir todo lo que en apariencia está oculto, porque es inmanifiesto, pero que cuando hacemos un trabajo de exploración empezamos a descubrir aspectos, como la raíz que se convierte en el tronco y en el árbol, como la conversación que se convierte en la amistad, como la luz que se convierte en la iluminación, como la oscuridad que se convierte en el descanso. Se nos abre así lo que llamamos la creatividad infinita. Es una creatividad que tiene funciones extensas que se puede aplicar a muchos aspectos de la vida y sobre todo a las relaciones humanas, a descubrir en el otro, sea hombre, mujer o cualquier tipo de relación que hagamos, descubrir las posibilidades del diálogo, de las conversaciones, del trabajo comunitario, del trabajo conjunto, y descubrir en la naturaleza aspectos para explorar. Y este campo tiene un aspecto muy importante, que es el que le da la fortaleza grande, que es su pureza. Es un campo, digamos, neutro, en el sentido que es un campo que siempre está disponible para darnos información sin condicionarnos, porque es un campo de pureza, es un campo del ser, de la posibilidad de la mirada. La mirada descubre la presencia y ello se manifiesta inicialmente como una nada, como algo que ni siquiera sabemos qué es, algo muy silencioso, muy sutil, pero a medida que lo contemplamos empezamos a descubrir los aspectos no únicamente silenciosos, sino los aspectos de sonido que tiene el campo, donde aparecen las palabras, donde aparecen las ideas, donde aparecen los proyectos, y todo sale de una sutileza inicial, de unas posibilidades que tenemos de crear desde lo más pequeño y que se manifiestan luego como semillas que producen un bosque, como ideas que dan lugar a un proyecto, como conversaciones que dan idea posterior a una relación, como proyectos iniciales que se convierten en empresas, que se convierten en grandes desarrollos para beneficio comunitario. Entonces de esa sutileza surge eventualmente una gran potencia, pero tenemos que entender esas posibilidades sencillas iniciales que luego se desbocan en grandes proyectos.